¿Cómo está, doctor Parra? ¿Son 3 fallecidos o 2? Bueno, ya son 3 fallecidos, 2 en Santa Cruz y la última fallecido en Beni. En Beni. Sí, un varón de 70 años. ¿Son adultos mayores los 3 fallecidos? Adultos mayores los 3 sin antecedentes de vacunación. Eso es lo más preocupante. ¿Con enfermedad de base? Con enfermedad de base. Con enfermedad de base los 3 sin antecedente de vacunación. O sea, grupo de riesgo. Caramba, no se vacunaron en su momento. Y ahora el gobierno, creo que el día 20 ha prometido el gobierno a través del Ministerio de Salud nuevas vacunas, el día 20. Sí, el Ministerio de Salud ha indicado de que van a reforzar con 500.000 dosis de vacunas al departamento de Santa Cruz. Pero más allá, digamos, de la disponibilidad de vacunas, creo que está la conciencia de las personas, ¿no? La población, lamentablemente, la población ha bajado la guardia en el tema de las vacunas. Y claro, hemos pasado Navidad, hemos pasado Año Nuevo, hay que esperar los 14 días, etcétera, para que empiecen a resurgir más casos, ¿no? Y obviamente es el comportamiento que ha tenido siempre el COVID. Después de las fiestas, pasado 1 o 2 semanas, el número de casos siempre se ha incrementado. El COVID nunca se ha ido. Nunca se ha ido. Es una enfermedad esto hay que decirlo. Hay que decirlo, es una enfermedad endémica. Endémica, sí. Ya vive con nosotros, lo decíamos siempre. Nunca se ha ido, no se va a ir, se ha vuelto estacional, o sea, ¿qué quiere decir? Que en épocas de frío va a incrementar normalmente el número de casos. Ahora lo que llama la atención es que es en época de calor, ¿no? Que está subiendo. Pero con variables de temperatura constantes, es decir, pasamos por ejemplo en La Paz, pasamos de fácilmente de 20 grados a mediodía a 4 grados en la tarde-noche, con lluvia además. Es decir, sí. Esto puede incidir. Sí, pero bueno, Santa Cruz no tiene tanta variación, ¿no? De temperatura. Pero sí lluvias fuertes. Sí, las lluvias, y eso es preocupante, y eso es muy preocupante porque en esta época del año, diciembre, enero, aparecen pues enfermedades estacionales que, por ejemplo, el dengue, la malaria, chikungunya, el Zika, claro. ¿No? Que se reproducen los mosquitos transmisores en el agua de la lluvia precisamente y infectan a las personas con estas enfermedades. Entonces, que se superponga, como en algún momento en nuestro país, en estos 5 años que ya vivimos con este virus, es preocupante, ¿no? Que se superponga un dengue con un COVID, por ejemplo, o un dengue con una influenza, es complicado. Lo normal, y usted es epidemiólogo, es que coexistan. Esto es normal. Pero que se superpongan, claro, es que hay una diferencia enorme. Pueden coexistir, de hecho coexisten, pero que se superpongan es ahí donde el riesgo epidemiológico es muy alto. La superposición nos referimos a que la persona casualmente esté pasando un COVID y a la vez esté infectado por dengue. Exactamente. O por fiebre amarilla, o por chikungunya. Entonces, el sistema inmunológico no va a aguantar, ¿no?, de esa persona. No, y tampoco los sistemas de detección temprana. Porque, ¿qué te diagnostico? Claro. Es decir, ¿qué va primero? Claro. Vengo por un resfriado, pero luego resulta que tengo chikungunya, por ejemplo. Y tengo COVID. Y tienes COVID. ¿No es cierto? Entonces se complica. Por eso es que digo, es preocupante en esta época del año tener este incremento, sobre todo focalizado en Santa Cruz. De los 457 casos que se ha presentado en Bolivia hasta el 5 de enero. ¿457? En esa primera semana epidemiológica. Nosotros hablamos de semanas epidemiológicas. De los 457, 369 están localizados en Santa Cruz. El Servicio Departamental de Salud de Santa Cruz, no quiero que se me escape el dato, perdón doctor por interrumpirlo, ya está pidiendo el Servicio Departamental medidas especiales. Por ejemplo, recuperar el sano y saludable uso del barbijo. Claro. Es que el 80% de los casos de Bolivia ahorita están focalizados en Santa Cruz. Por esto. Es elevadísimo. Ahora, obviamente, la gente ha descuidado, ¿no? Eso del barbijo, el distanciamiento físico, el lavado de manos, el uso del alcohol gel o del alcohol al 70%. Y estamos en una época complicada porque en 3 semanas empezamos la actividad escolar. ¿Sí? Estas 3 semanas lo que tiene que hacer el Servicio de Salud es vigilar, que no incrementen estos casos, y se incrementan los resfríos en grupos mayores de 5 años hasta los 15, por ejemplo, que son los que van a las escuelas. Y de acuerdo a eso tomar las decisiones ya localizadas, focalizadas en municipio o en algunos barrios, en algunas zonas, donde el número sea excesivo,
para ver alguna otra alternativa de iniciar clases. No con esto estamos diciendo que todos entremos a la virtualidad, sino se analizará seguramente por municipios para que se pueda entrar a la virtualidad. Ese es un detalle importante, no es un detalle mínimo ni mucho menos, es un detalle muy importante. Es parte de la prevención que hay que hacer. Es parte de la prevención. Ahora, exámenes de antígeno nasal tienen que, en Santa Cruz sobre todo, sabemos que tenemos una muy buena audiencia en Santa Cruz, tienen que ya institucionalizarse, que sean casi obligatorios. Con 475 casos, en realidad, no sé si ustedes deberían esta enfermedad ya es endémica, por lo tanto, el hecho de corroborar que es COVID o no corroborar por la clínica es como cuando estás resfriado, no necesariamente sabes de qué virus estás resfriado, puede ser el virus sincicial respiratorio, por ahí tienes influenza y demás, o sea, no es necesariamente imprescindible diagnosticar. Con la clínica y con el nexo epidemiológico ya tienes suficiente para tomar las medidas de control, o sea, no esperaremos a tener exámenes para tomar las medidas de control, a eso me refiero. Ya, pero de acuerdo, sí a la prevención, sí a las medidas de control, pero sí también al examen. Sí. Porque si no, es decir... Sí, pero no lo considera determinante. Yo no lo considero determinante porque ya pues es endémica, no es una enfermedad pandémica, es endémica. Insisto nuevamente, es como cuando uno está resfriado, ¿no? Uno está resfriado y no va a hacerse qué prueba de qué virus o qué bacteria es la que le ocasiona el resfrío. Pasas tu resfrío de acuerdo, pero sin nada. Pero digamos, un resfriado normal, resfriado en condiciones normales, no te causa la muerte. Estamos hablando de 3 personas fallecidas. Claro, pero es que, ojo, estas 3 personas fallecidas tienen patología de base y tienen un segundo condicionante, la edad. Entonces, sí, obviamente, a estos grupos de riesgo, estos grupos vulnerables, primero hay que vacunarlos, ¿no es cierto? Personas mayores de 60 años, mujeres embarazadas, personal de salud y personas con patología de base. Son los principales grupos que tienen que recibir la vacuna, ¿no? Entonces, las vacunas, bajas ese potencial de riesgo que existe. Luego el resto de la población, obviamente. Yo no sé si en las terminales aéreas, en la terminal aérea de Viru, están pidiendo que antes de abordar el avión, no lo sé, lo ignoro totalmente, BOA, por ejemplo, te pida el uso de barbijo. Creo que no lo están pidiendo, Yo creo que sí ya debería volverse a retomar, porque obviamente nos acordaremos que las rutas nacionales, claro, y la enfermedad vuela en avión ahora, ¿no es cierto? Claro. Entonces pueden tranquilamente traer a otras partes del país. O en las flotas, en los vehículos de transporte interdepartamental también, no sé. Sí, ignoro si se está haciendo. En algún momento, si ustedes recuerdan, las flotas tenían sus plásticos, ¿no? De separación. Claro. Para los pasajeros que vayan, digamos, un tanto individualizados. Yo creo que todas esas medidas de control, el barbijo, el alcohol gel, el distanciamiento físico, estas medidas como el barbijo en aviones, en flotas y demás, deben ir implementándose gradualmente para poder controlar a tiempo, para que no se nos dispare el número de casos en exceso. A mí lo que me preocupa justamente es esto, que habíamos desarrollado una cierta cultura de la prevención y que le hemos ido perdiendo con el paso del tiempo. Claro, es una enfermedad endémica, ya está, vamos a lo que yo decía, ataraxia, ¿no? Es decir, que lo he comentado, y es igual, tú. Sí. Que venga, ya sabemos cómo medicarnos, ni siquiera ya sabemos más o menos cómo atendernos, ya hemos desarrollado cierta musculatura en ese orden, pero hemos perdido la cultura de la prevención. Sí, lamentablemente sí. Estoy en casi todo. Y es precisamente lo que decíamos, ¿no? Las fiestas de fin de año nos van a pasar las facturas en una semana aproximadamente. Ya luego nos viene carnavales, entonces siempre el COVID ha comportado así, ¿no es cierto? Post fiestas, 1 o 2 semanas después, incrementa el número de casos. Claro, porque normalmente hay mucho contacto social y esto es normal. Y sin barbijo, la persona que está resfriada con fiebre, igualito ha ido a pasar Navidad con sus seres queridos, Año Nuevo en las fiestas, en lugares hacinados. Entonces es parte de haber perdido la cultura. Haber perdido la cultura. En el mundo se sigue manteniendo la cultura de la prevención en el mundo. Porque ahora se ha descubierto un nuevo virus en China, ¿no? Bueno, en realidad no es un nuevo virus, vamos con ello porque está llamando la atención en los medios de comunicación internacionales. Es un virus que se lo ha descubierto el año 2001 aproximadamente, entonces son 23 años. No es tan nuevo. Es el metaneumovirus. Metaneumovirus. ¿Ya? Este virus circula normalmente allá y sin embargo estas últimas semanas se ha elevado el número de
personas infectadas con este virus, que puede deberse también a las fiestas. Nos acordaremos que hace 5 años, el 2019, justo precisamente por las fiestas de Navidad, China lanzó una alerta epidemiológica por el incremento de casos de neumonía a causa de un virus desconocido. Hasta ese momento nosotros no sabíamos que era COVID, no se sabía el nombre, ¿no es cierto? Y a finales de este año, precisamente... Se llamaba coronavirus, ¿no? Ni siquiera se llamaba coronavirus, no. Era de inicio, la primera semana era una enfermedad desconocida, luego sí ya se llamó coronavirus, ¿no es cierto? Era de la familia del coronavirus. Y bueno, a principios del 2020 se ha lanzado ya la alerta sanitaria internacional, etcétera, y a nosotros nos ha llegado la enfermedad el 10 de marzo del 2020, el 10 de marzo. Claro. Entonces, estamos hablando de 2 de 3 meses. El virus ya viaja en avión y se ha vuelto a la pandemia, ¿no es cierto? Pero luego la cuarentena empieza en marzo también, ¿verdad? Claro, la cuarentena empieza en marzo, ¿no? Posteriormente que nos llegan los primeros casos. Claro, pocos días antes del Día del Padre, me acuerdo. Sí. 16, 15, por ahí. Sí, precisamente. Entonces, de seguro este metaneumovirus, si no lo controlan en China, nos va a llegar también aquí con fuerza. Entonces hay que estar prevenidos y creo que es la recomendación al Ministerio de Salud. Tenemos que tomar las medidas, enmarcarnos en lo que dice el Reglamento Sanitario Internacional, el uso de barbijos, la detección oportuna en los vuelos aéreos, monitorizar lo que está sucediendo a nuestro alrededor como país y en otros lugares, porque además de este metaneumovirus, está también circulando fuertemente en China otro virus relacionado a la gripe aviar, el H5N1, que es relacionado a la gripe aviar, y están también con casos elevados. Vamos por partes. ¿El metaneumovirus qué características tiene? Esto para que la gente vaya ubicándose en casa un poquito. Es un virus respiratorio. Entonces ocasiona los síntomas como cualquier otro resfrío, digamos, ¿no? Fiebre, malestar general, dolor de cabeza, dolor de garganta puede haber, y si la persona es inmunodeprimida, puede ocasionarle infarto en los ganglios, es decir, las bolitas en el cuello que son sumamente dolorosas, si la persona es inmunodeprimida. Y en los casos complicados, obviamente esto puede afectar a los pulmones, ocasionando neumonía por el virus. O sea, similar a los síntomas del COVID. Muy ya similar. Está, muy similar. ¿Y en cuanto al H5N1? Es igual, otro virus de la familia, decíamos, de la gripe aviar, de los virus de la gripe aviar, entonces los síntomas son muy similares también, muy similares. ¿Ninguno de estos casos puede derivar en una meningitis? ¿Es otro cuadro epidemiológico? La meningitis es otra enfermedad, pero sí podrían derivar. La meningitis en realidad... Lo digo por la inflamación de los ganglios linfáticos, ¿no? Sí, podría ser. A ver, la meningitis es una inflamación de unos tejidos, 3 capas de tejidos que recubren el cerebro y la médula espinal, que se llaman las meninges, son 3 meninges. La dura madre, la aracnoides y la pía madre, 3 capas. Y entre esas capas hay un líquido, que es el líquido cefalorraquídeo, que sirve para amortiguar todo nuestra masa encefálica y nuestra médula espinal. Entonces, la meningitis está ocasionada por virus, por bacterias, por parásitos, por hongos. Cualquiera de esos elementos puede ocasionar meningitis. ¿Cuál es la vía de transmisión? Tenemos una sinusitis, que es la inflamación de los senos paranasales que tenemos mal curada, etcétera, y por vecindad puede ingresar al área nerviosa. Cruza la barrera hematoencefálica. Una otitis mal curada, una inflamación, una infección del oído mal curada, puede tranquilamente por vecindad convertirse en una meningitis. Correcto. Una amigdalitis, un problema de la garganta mal curado, por vecindad puede afectar también al sistema nervioso central. Entonces, esos son las vías de contagio y los mecanismos de transmisión. Ahora, existen varios tipos de virus y bacterias y parásitos que pueden ocasionar meningitis. Entre estos, hablaremos de los más comunes. Por ejemplo, el Haemophilus influenza tipo B, que es una bacteria que produce resfrío, pero puede afectar y dar meningitis. ¿Y cómo nos protegemos de esta enfermedad? Tenemos, gracias al esquema de vacunación que contamos con nuestro país, con el PAI, con el Programa Ampliado de Inmunizaciones, la vacuna que se le pone a nuestros hijos a los 2, 4, 6 meses, el refuerzo al año y el último refuerzo al año de esa. Es decir, está en el cuadro de vacunas. Está. Pero esta es una de las causas. El Haemophilus influenza está dentro de la vacuna pentavalente. Interesante. Ya. Ahora, hay otra bacteria que puede producir meningitis, que es la tuberculosis, que produce meningitis tuberculosa. Y las vacunamos a nuestros niños en cuanto nace.
es la que nos deja La marquita en el hombro, ¿no es cierto? La cicatriz. La cicatriz que nos queda en el hombro, ahí ya la estamos protegiendo contra un tipo de meningitis, que es la meningitis tuberculosa. Cuando uno escucha a un facultativo como el doctor Marcelo Parra, que además es un epidemiólogo de cabecera y una persona que además es muy solicitada en los medios de comunicación por su conocimiento, es cuando uno dice, ¿cómo es posible que existan según qué credos religiosos que digan que las vacunas matan, cuando las vacunas salvan vidas? Yo creo que, a ver, son las 10 de la mañana con 17 minutos, yo sé que el doctor Parra es un hombre muy ocupado, pero quiero trasladarle este cuestionamiento, porque yo esto lo he escuchado. Y yo he visto grupos religiosos que hacen campaña en las calles y en las plazas pidiendo que la gente no se vacune. Incluso hay personas, más allá de la religión, que considera que todo esto forma parte de una teoría de la conspiración que busca inocular según qué virus y experimentar en la gente. Yo esto, la verdad, me cuesta mucho creerlo desde la ciencia, doctor Parra. Sí, voy a derivar la respuesta a un segundo momento. Quiero acabar con el tema de las vacunas contra la meningitis. Sí. Tenemos otra causa de meningitis, que es el neumococo. Neumo afecta a los pulmones, ocasiona neumonía, pero también puede ocasionar meningitis. Y para eso también tenemos vacuna en el esquema nacional. A los 2, 4, 6 meses. Tercera causa probable que tiene vacuna. Y finalmente existe una vacuna para el meningococo, que es el que directamente ocasiona meningitis. Esa vacuna sí no está incorporada en el programa ampliado de inmunización, y es una recomendación. Realmente nuestro Estado debería enfocarse a tratar de incorporar esta vacuna dentro del esquema vacunal. Esta vacuna la encuentras en farmacias, en cadenas farmacéuticas en nuestro país, a un alto costo, entre 900 y 1.200 bolivianos. Pero, y necesitas 3 dosis de esa vacuna. No está cubierta, no es gratuita como las otras vacunas. Respecto a lo que tú decías, realmente es preocupante, ¿no? Este tema mucha de gente, perdón, con la crisis ahora, gastarse a cualquier persona. 3.600, entre 2.700 y 3.600. Estamos hablando de $500 de los de antes, ahora ya es más. Sí. $500 de los de antes. Es complicado, entonces por eso es que decimos, el Estado Nacional debería pensar en poder incorporar esta vacuna para poder disminuir. ¿Qué es lo complicado de la meningitis? Cuando no se diagnostica y no se trata oportunamente las secuelas que puedan quedar. Porque como se inflama las membranas que recubren el cerebro, dependiendo de dónde vayan a afectar, queda la afectación. Vamos a este apartado que le he puesto sobre la mesa de quienes son antivacunas, doctor Parra. Tenemos una historia a nivel de la humanidad de más de 200 años de uso de vacunas, ¿no? Hay que empezar con el tema de la vacuna y por eso viene el nombre de vacuna, ¿no? Si recuperamos la historia de las vacunas, era una enfermedad que se les producía a las personas y los lecheros, los que ordeñaban a las vacas, no agarraban la enfermedad. Estamos hablando de una tuberculosis, ¿ya? No agarraban la enfermedad por ese contacto que tenían con la leche. Entonces, los científicos hace 200 años han empezado a ver por qué estas personas que ordeñaban no se enfermaban. Y claro, Pasteur, por ejemplo, la pasteurización, ¿no? La bacteria estaba ahí en la leche y eso les protegía. Entonces, son 200 años, no es de la vacuna de hace 5 años. Claro, han empezado a surgir y decir, ¿por qué tan rápido una vacuna, experimentales y demás? Claro, en el proceso de fabricación de una vacuna, de la elaboración, de producción, de investigación, es un proceso largo, que hace años tardaban entre 50 y 60 años en llegar a tener una vacuna experimental, totalmente aprobada. Por la pandemia lo han tenido que hacer en 6 meses, 1 año máximo. Bueno, también la tecnología médica de la ciencia hace 200 años no es la que es ahora. Exactamente. Fleming, ¿cuánto tiempo estuvo para encontrar el penicilio, la penicilina? ¿Cuánto tardó? Y temas de casualidad, ¿no es cierto? 10 años. Y temas de casualidad, ¿no? Dejó el pan de centeno y ahí empezó a desarrollar Ya, pero el proceso de investigación... Claro. Y claro, casualidad, porque encontró el hongo y alrededor del hongo no había desarrollo de bacterias. Y dice, ¿qué pasa con este hongo? Y luego entonces empieza a investigar y tardan un montón de años. Pero son hechos casuales, el tema de la vacuna, de los ordeñadores de vaca que no se enfermaban, el tema de la penicilina. Casualidades que han empezado a suceder, pero a eso le han sumado pues años de investigación, que ahora con la tecnología eso se puede pues superar rápidamente en el tiempo, ¿no? Doctor Parra, ha sido un gusto contar con usted nuevamente en el estudio.
Un gusto, Ramón, y cuando gusten, pues estamos para conversar temas de salud. Doctor Marcelo Parra es epidemiólogo, nos ha hablado de este brote de COVID, podemos decirlo, sí, oleada, brote, en fin, no, un brote de COVID. También nos ha hablado de las secuelas de la meningitis y, por supuesto, de la importancia de la vacunación. Nos permiten 3 minutitos, enseguida regresamos con el último tercio de Primeras Noticias.